Ya, de verdad. Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a iniciar esta sesión de presentación y discusión del trabajo de edición de Pedro Lomba, de la correspondencia de René Descartes sobre la moral y la libertad, una selección de cartas con distintos interlocutores que ha realizado Pedro Lomba, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Filosofía, del Departamento Filosofía y Sociedad. Y bueno, presento, mi nombre es Nubia Sánchez Madrid, soy profesora también del mismo departamento que el autor de la edición, que Pedro Lomba, del Departamento Filosofía y Sociedad. Soy presidenta de la SAF y quiero pues, ofrecer mínimamente un poco el contexto que tiene esta actividad. Desde la SAF, desde la Junta Directiva, hemos querido propiciar, impulsar jornadas de estudio, actividades que de alguna manera pues, nos recuerden a la comunidad académica, científica, filosófica, pues un poco aquello en lo que consiste nuestro trabajo de manera nuclear, ¿no? La docencia, la investigación, pero también la preparación de textos en ediciones críticas que puedan servir a nuestros estudiantes, doctorandos, a quienes se inician en la investigación, a quienes, digamos, tienen más recorrido y trabajos que en realidad mantengan viva pues un poco la edición crítica y la recepción en castellano de obras de clásicos de la filosofía. Desde el principio, en un espacio como la SAF, como la Sociedad Académica de Filosofía, pues hemos querido también, aparte de las actividades, digamos, que nos caracterizan, pues impulsar y propiciar y apoyar este tipo de trabajo. Creemos que no será extraño para muchos de los que estamos aquí, de los que nos escuchan y nos oigan, en diferido, el que el trabajo de edición, el trabajo de traducción, pues muchas veces lo solemos, si no dejar a un lado, lo solemos eclipsar también por los impulsos y por los intereses del presente, ¿no? De querer sintonizar pues, con las cuestiones que puedan resultar más urgentes, más candentes, ¿no? Que tengan que ver pues, un poco con pensar aquello que nos rodea, la sociedad que nos rodea, y a veces no dedicamos, no nos paramos el tiempo suficiente para reconocer el valor y para reconocer, digamos, el beneficio y el provecho que extraemos de trabajos como el que Pedro Lomba, por ejemplo, ha puesto en nuestras manos, ¿no? Con un estudio introductorio también magnífico. Me ha parecido muy brillante la presentación de ese Descartes a distancia, esa filosofía, ¿no? que se va exponiendo casi por carta, por correspondencia, ¿no? Bueno, creo que los lectores, lectoras de esta correspondencia, de estas piezas, de estas cartas de Descartes, pues también se verán beneficiados por la lectura de ese estudio de Pedro Lomba, ¿no? Voy a ser muy breve en, digamos, la presentación mínima de este escrito, de este volumen que ha editado Tecnos el año pasado. No quiero tampoco renunciar a señalar, pues, digamos, algunas líneas maestras que me han parecido muy importantes, ¿no? y llamativas también de este género filosófico elegido por Descartes para explicarse, para presentarse, para legitimar también su pensamiento y que no se hurta, por otro lado, ese género filosófico a las dificultades, digamos, verse contra las cuerdas, ¿no? Muchas veces por las preguntas que le hacen los interlocutores, ¿no? Seguramente en mayor medida por la brillantez, por la perspicacia de Isabel de Bohemia, ¿no? En realidad, en este conjunto de escritos,
digamos, este diálogo continuado, fragmentario, esta cartografía, digamos, de diálogos que establece, que abre Descartes con lectores, con interesados, con intelectuales como él, creo que nos permite, y aquí me hago eco de consideraciones que hace el propio Pedro Lomba, en el estudio que yo antes mencionaba, se puede, digamos, iluminar a la luz de esos diálogos, pues la fábrica, el laboratorio conceptual de Descartes, ¿no? El laboratorio conceptual cartesiano seguramente es un laboratorio ya muy marcado por posiciones de principio, por planteamientos muy negociables, ¿no? Por el propio pensador, pero sin embargo contrasta también esa digamos, enorme voluntad de estilo, ese nemo ante me, ¿no? Tan característico del ethos cartesiano, contrasta con esta enorme decisión y con esta decisión tan marcada, esa voluntad digamos, salir al ruedo de la incomprensión, salir al ruedo de la diferencia con Regius o con Morus, o con el propio Padre Mersenne en relación con lo que pueda ser la libertad, con, digamos, el estatuto o las condiciones de la libertad, o en relación con Morus a propósito de la naturaleza de los animales, la especificidad, digamos, humana, ¿no? Frente a la diferencia animal, un viejo topos también de lo que sería el pensamiento moderno, acerca de, digamos, la relación más o menos accidental entre la mente y el cuerpo, ¿no? En esas discusiones que inicia con Regius a lo largo de las cartas, a lo largo de esta selección de la correspondencia, nos encontramos con un Descartes que bueno, tiene que encontrar argumentos que sirvan de contrafuertes a eso que él ya ha delimitado, a eso que ya ha defendido. Y creo que este ejercicio pues, también nos puede permitir reconstruir una cierta idea de la modernidad y de nuestra distancia con respecto a la misma, ¿no? Con respecto al pensamiento moderno. ¿Por qué ya no somos modernos o en qué medida seguimos siendo modernos? ¿No? ¿En qué medida podemos podríamos resistir hoy en día pues una confrontación de ideas tan franca, tan honesta, tan parresiástica, digamos, como esta que asocia a Descartes con sus interlocutores? En el caso de Isabel de Bohemia, ciertamente, y lo comentaba antes de iniciar la sesión con el resto de participantes en la mesa, brilla, creo que por su capacidad argumentativa y sobre todo por digamos, el interés que la princesa tiene en averiguar, profundizar, digamos, en la funcionalidad del alma, cómo actúa el alma sobre el cuerpo, los argumentos de Descartes, digamos, le resultan pobres porque le remiten siempre a verdades que el alma alberga en su interior, le remiten siempre a una heterogeneidad, una desagregación de los cauces mecánicos del cuerpo frente a los cauces más o menos voluntaristas del alma y de la mente, pero lo que ella indaga, ¿no? Lo que ella plantea en sus cartas a Descartes, y especialmente, como se ve, a raíz de la escritura, a raíz de la entrega que le hace el propio Descartes del tratado sobre las pasiones del alma, lo que a Isabel le interesa es, digamos, hasta qué punto las ideas y los razonamientos tienen un impacto carnal, corporal, afectivo sobre nosotros, sobre lo que somos. Es decir, no se puede construir una teoría acerca de la subjetividad humana o una antropología sin reconocer, digamos, esa funcionalidad afectiva, y esto suena muy espinociano, seguramente, ¿no? Esa marca afectiva que las representaciones tienen sobre lo que somos sustancialmente. Ella reconoce pues una suerte o alberga una suerte de sospecha
de artificio en relación con la reconstrucción cartesiana, con esa correlación, con ese paralelismo, digamos, tan perfecto entre lo que le ocurre al cuerpo, lo que le ocurre al alma y a la mente. Digamos que ese discurso Isabel lo comprende, pero sin embargo digamos, no le satisface, ¿no? No le satisface, que esa insatisfacción va abriendo el eco de un pensamiento moderno que seguramente no es solo cartesiano, no es solo Descartes, sino que también nos habla de Spinoza, nos habla de un pensamiento afectivo, nos habla de un pensamiento que tiene que habérselas con el cuerpo, que tiene que reconocer que la mente, digamos, corporeiza, ¿no? De una manera muy peculiar por lo que hace a la condición humana y, en definitiva, el eco de esas consideraciones de Isabel de Bohemia, pues me parece que es un eco de mucha envergadura, ¿no? Aunque solo sea por digamos, cobrar conciencia de ese peso que la lectura de La princesa tiene con respecto a la obra de Descartes, aunque solo fuera por reconocer, digamos, ese margen de diferencia del cartesianismo, podríamos decir, con respecto a otras posiciones de la modernidad, otras posiciones antropológicas, si se quiere, pertenecientes también a la modernidad y, por supuesto, al pensamiento del barroco, pues solo por eso merecería la pena, ¿no? Acercarse a escritos como estos, sin desatender, por supuesto, a, digamos, la naturaleza específica que tienen las cartas, lo que las cartas dicen de la práctica de la filosofía en un momento histórico determinado, como creo que se ve muy bien también en las cartas a Chanute, en las cartas a ese mediador que permite, ¿no? Y el estudio de Pedro Lomba de nuevo también lo reconoce con mucho detalle, ¿no? Realmente Chanute es un mediador con el poder, ¿no? Y el filósofo tiene que llegar a ese poder, tiene que comunicarse con otra princesa como es Cristina de Suecia y Chanute ahí está, digamos, desempeñando una función y desarrollando una gestión constante que también es interesante para posicionar socialmente en este momento histórico de la modernidad a la filosofía, al quehacer del filósofo. Así que, bueno, en definitiva, yo de este libro me quedo con una valoración muy positiva, una valoración que desde luego desemboca en la admiración por el trabajo de Pedro, por el trabajo filosófico de interpretación, por el trabajo filológico, por supuesto, por la gracia con la que se presentan y la ironía con la que se presenta esta época aparentemente tan seria, pero también tan atravesada por paradojas y por contradicciones y por inconsistencias. He valorado mucho todos estos aspectos de la obra y bueno, pues por mi función de casi presentadora y moderadora de la sesión, pues lo que haré será a continuación presentar y dar la palabra a los diferentes ponentes, a los integrantes de la mesa y finalmente al autor de la edición, a Pedro Lomba, y espero que después de las intervenciones de los miembros de la mesa tengamos la ocasión de discutir con el público asistente, con las preguntas que se vayan haciendo en el chat o de manera libre, puesto que creo que los asistentes pueden también activar sus micrófonos, pues espero que tengamos una conversación, una discusión provechosa en la parte final de la sesión. Voy a empezar dando la palabra al profesor Joan Lluís Ginas, profesor titular de la Universidad de Islas Baleares, especialista en el pensamiento de Montaigne, en el pensamiento de Descartes, pensamiento europeo del siglo XVI, del siglo XVII, en el que es un referente y bueno, pues le doy la palabra para que exponga en el tiempo que hemos hablado, ¿no? Para no salirnos mucho del esquema, unos 20 minutos, pues las consideraciones que desee sobre la edición.
Buenas tardes, muchas gracias, Nuria. Bueno, es un placer estar aquí, compartir mesa con unos amigos y más placer aún que sea con motivo de la aparición de una obra de filosofía, cosa que siempre es de agradecer, y la alegría es mayor si se trata de un clásico al que yo personalmente aprecio mucho como Descartes, y aún mayor si contribuye a la cultura de cualquiera de las lenguas de nuestro territorio, en este caso el castellano. Aunque ciertamente lo deseable es leer a un autor en su lengua original, las traducciones de textos filosóficos son muy importantes para la comprensión y producción filosófica de una comunidad lingüística dada. Y en ese sentido yo creo que el libro de Pedro hace una contribución muy importante. Yo, como luego siguen hablará al final Pedro Lomba y Elena Nájera, me seguirá y ellos entrarán quizás más en el contenido del libro. Lo que voy a intentar hacer en una breve intervención es situar la edición que ha hecho Pedro en el conjunto de las ediciones y traducciones que se han hecho sobre la correspondencia cartesiana en estos últimos 20 años, digamos aproximadamente 25 años, porque es cierto que hay mucho movimiento en relación a la correspondencia, porque existe la percepción de que la correspondencia es una parte crucial para entender el pensamiento cartesiano. Tanto en el sentido de que aclara ese pensamiento y muestra que es un pensamiento en movimiento, un pensamiento dinámico en el que la filosofía se genera mediante el diálogo, y también en la medida que esa correspondencia anticipa cuestiones que se plasmarán en obras posteriores de Descartes. Es decir, no solo aclara lo ya dicho, sino que anticipa lo que se va a decir o se construye, por decirlo de alguna manera, lo que se va a decir. En castellano tenemos unos cuantos antecedentes de las cartas. A bote pronto, sin entrar, seguramente me dejaré alguna, pero las que yo conozco al menos son las cartas filosóficas de René Descartes, editado por Terramar en Buenos Aires en el año 2008, la correspondencia de Descartes Henry Moore en Editorial Antígona del 2011, la correspondencia con Isabel de Bohemia y otras cartas de la Editorial Alba del 99, la edición conjunta del discurso del método de las meditaciones metafísicas y una selección de la correspondencia editada por Círculo de Lectores en el 95, y luego dentro del conjunto de las obras cartesianas editadas por la editorial Gredos también hay una selección de cartas de la correspondencia, ¿no? No es casual, ya lo digo, porque esto responde a un movimiento general, internacional. Y en este sentido hay un punto de inflexión, que es el enorme trabajo llevado a cabo por Giulia Belgiosio y su equipo de la Universidad de Lecce, que dio como resultado una nueva edición de la correspondencia cartesiana que tiene nada menos que 3.200 páginas, con un excelente aparato crítico, que comprende las 732 cartas de Descartes en su idioma original, en francés, en latín, en flamenco, alguna, y todas también con su traducción italiana. Yo creo que esa edición mejora con mucho la edición canónica de Adam Tannery, que es la edición todavía de referencia, en el sentido que la edición Adam Tannery es mucho más desordenada. De entrada tiene 586 cartas, pero luego se van añadiendo más cartas en los apéndices y en los suplementos. Pero esa no es la única referencia. Por otra parte, como posiblemente sabréis, Denis Cambouchner está dirigiendo una nueva edición de las obras completas de Descartes y ha dedicado 2 volúmenes a la correspondencia. Es una edición caracterizada por el intento de acercarse al lector del siglo XVII y en la que por primera vez, y eso es algo muy reciente, todas las cartas figuran traducidas al francés. Si echamos una ojeada al resto del mundo, encontramos una traducción completa de la correspondencia en rumano, por ejemplo, a cargo de Vlad Alexandrescu,
de 3 volúmenes. Me consta que ya se han publicado 2, pero hay previstos 3. Sigue el orden cronológico, el orden de Adam Tanneguy, y aporta dosieres contextuales al final de cada volumen. En japonés también existe una traducción de la correspondencia que está dirigida por Yoraki Yamada en 8 volúmenes, nada menos, y es una traducción completa también, ¿no? Luego también hay que mencionar el gran trabajo que están haciendo los investigadores holandeses Theo Verbeek y Erik Jan Bos, que tienen el proyecto de llevar a cabo una edición crítica de la correspondencia completa de Descartes en inglés. Fruto de ese trabajo, por ejemplo, está el volumen de las cartas del año 1643. Ellos consideran, y eso es interesante, que ninguna edición crítica se va a imponer como referencia si ignora que la lengua franca actualmente es el inglés. Y por eso proponen llevar a cabo esa edición completa de la correspondencia cartesiana en inglés, traducida al inglés. Luego también encontramos traducciones parciales al alemán a cargo de Isabel Wienand y Olivier Ribordy, con 65 cartas, una edición parecida a la de Pedro, porque incluye la correspondencia con Isabel de Bohemia y 6 cartas, solo 6 cartas más de la correspondencia con Cristina de Suecia y Pierre Chanu. Tiene la virtud de poseer una buena introducción, un buen aparato crítico. Y finalmente, para no extenderme más, encontramos en griego un proyecto de edición a cargo de Vana Grigoropoulou, que es de la correspondencia agrupada en temática en torno a 2 conceptos: libertad y beatitud. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto y cómo podemos situar esta nueva edición que aparece en castellano a cargo de Pedro Lomba? En primer lugar, podemos dividir las diversas ediciones en completas e incompletas, y en críticas o en meras traducciones. Claro, para un investigador lo deseable es una edición crítica de toda la correspondencia cartesiana, pero hacerlo supondría una contribución enorme al mundo cultural en castellano. Pero un proyecto tal exigiría una financiación adecuada, un equipo de trabajo bastante numeroso, coordinado y especializado, y además de una editorial convencida en apostar por una obra de este tipo, ¿no? Por otra parte, además, habría que determinar si una nueva edición crítica y completa de la correspondencia debería aportar se supone que debería aportar algún añadido significativo a las ediciones críticas ya existentes, además de la mera traducción al castellano. No estoy seguro que ese sea un proyecto que sea necesario hacer o valer la pena, vale la pena, ¿no? Pero que sea imprescindible hacer. De lo que sí estoy seguro es que Pedro Lomba sería la persona ideal para llevar a cabo un proyecto de este tipo si se llevase a cabo, ¿no? Como lo demuestra el excelente trabajo realizado en esta edición de la correspondencia que ahora nos ocupa y que estamos presentando. En segundo lugar, podemos distinguir entre las ediciones que siguen un orden cronológico, las que establecen una ordenación temática y las que ordenan la correspondencia por corresponsales. Normalmente las ediciones completas siguen el orden cronológico y las incompletas no. Hay excepciones, la edición de Verbeek, Bos y Van de Ven de la correspondencia cartesiana del año 1643 es una excepción, es cronológica, pero es parte de un proyecto de edición completa. Lo característico de esta edición de Pedro Lomba es que combina 2 criterios: una agrupación temática en la primera parte, que comprende cartas a corresponsales diversos desde 1637 a 1649, que están agrupadas en torno al tema de la moral y la libertad y la teoría del hombre, del ser humano, y una agrupación por corresponsal, una agrupación por corresponsal en la segunda parte, que comprende el intercambio epistolar completo entre Descartes
y Elizabeth de Bohemia, y una tercera parte que agrupa todas las cartas con la reina Cristina de Suecia, Chanute y otros corresponsales como Brassett o Frans Haimus, que eran cercanos a la reina. Claro, puestos a seleccionar, porque probablemente Pedro ha tenido que hacer una selección, a mí me parece que se ha seguido el criterio adecuado. Escoger un tema relativamente amplio, el de la moral y la libertad, y si se escoge ese tema y si se añade la teoría del hombre como incluida dentro de ese ámbito, dentro de ese tema de la moral y la libertad, es ineludible atender a la correspondencia con Elizabeth de Bohemia y con Cristina de Suecia. Agrupar por corresponsales nos permite seguir mejor el hilo de la conversación y contextualizar las diversas consideraciones y argumentos que aparecen en ella. Esa es una de las dificultades que a mí me parece más que son mayores de la edición de Adam Tannery. Esa agrupación cronológica nos hace perdernos en la discusión, porque da la impresión de que el diálogo se rompe, porque entre una carta y otra que pertenecen a los mismos corresponsales, se ubican otras cartas que temporalmente de carta había escrito o que había recibido y se rompe el curso de la discusión y del diálogo. Esa agrupación por corresponsales me parece muy positiva. Si además se añaden una serie de cartas con otros corresponsales que tratan temas similares, nos encontramos con una edición bastante completa que nos permite entender mejor la moral cartesiana. A mí se me hace bastante difícil, digamos, puestos a hacer una selección, no haber escogido, al menos son todas las que están, son todas las cartas que están, y yo creo que están casi todas las que son. Claro, uno siempre piensa, podría haber alguna más, hay alguna carta de la correspondencia con Arnaud que se podía haber incluido, pero eso haría que la obra fuese más extensa, y puestos a seleccionar, a mí me parece que el criterio es totalmente adecuado. Con relación al resto de ediciones españolas de la correspondencia que antes he mencionado, creo que la edición de Pedro Lomba supone un gran avance. A mi parecer, tanto la traducción como las notas están muy bien cuidadas, tienen la virtud de reunir en un solo volumen las cartas con Elizabeth, Cristina y More, que podemos encontrar separadamente en las ediciones de Alba por una parte, Gredos y Antígona por la otra. Y es una edición que se complementa muy bien con la edición del Círculo de Lectores, porque la edición del Círculo ofrece una serie de cartas relacionadas con la producción del discurso hermético y las meditaciones metafísicas. Porque eso es algo que yo creo que el lector que se aproxime a esta traducción no debe olvidar. La correspondencia cartesiana no es una correspondencia que meramente hable de cuestiones sobre la moral y la libertad, ¿no? Sabemos muchas cosas sobre la ciencia cartesiana gracias a la correspondencia. De hecho, Pedro lo señala muy bien, Pedro Lomba lo señala muy bien en su estudio preliminar, en el que dice que la correspondencia ofrece las claves hermenéuticas más sutiles para la interpretación del sistema cartesiano. Entonces, en ese sentido, la correspondencia nos sirve para conocer mucho mejor la totalidad de la filosofía cartesiana. Por eso espero que Pedro, que ha empezado con la traducción de esta serie de cartas, continúe, ¿no? Con otra edición, con otra traducción y edición de la correspondencia cartesiana. Si no es posible una edición completa, se trataría de ir completando poco a poco la traducción a partir de líneas temáticas. En este sentido, le propongo a Pedro, y no es que le quiera dar trabajo, pero dado que lo hace muy bien, le propongo que se anime a llevar a cabo un volumen traduciendo las cartas que hablan sobre la ciencia cartesiana, por una parte, y otro posible volumen son las cartas que hablen sobre la metafísica cartesiana, ¿no?
la generación y la elaboración del discurso del método y de las meditaciones metafísicas. Pero no solo propongo trabajo para el autor, sino también para el lector o investigador interesado en la obra cartesiana. Yo creo que ese libro, que también ha editado Pedro, no solo nos facilita una mejor comprensión de Descartes, sino también de sus corresponsales. Y entre los corresponsales del libro destaca una figura, Elizabeth de Bohemia, ¿no? Yo creo que sería ingenuo e incorrecto pensar que el único filósofo en el intercambio epistolar es Descartes, en este intercambio epistolar en concreto, y que Elizabeth es una mera receptora del pensamiento cartesiano. Yo creo, pero eso lo dejaré luego para que seguramente Elena y Pedro van a hablar más sobre este tema, pero creo que el análisis de la figura de Elizabeth de Bohemia, para el cual el libro que presentamos hoy es un excelente punto de partida, pasa por atender como mínimo a dos cuestiones. Una, el papel de Elizabeth como coautora del pensamiento de Descartes. Sí, como señala acertadamente Pedro Lomba en su introducción, este intercambio epistolar constituye la raíz de las pasiones del alma, al hilo de lo que yo comentaba al principio, de que la correspondencia nos sirve para construir y anticipar futuros escritos de Descartes. Nos encontramos con que los dos autores implicados, Descartes y Elizabeth, contribuyen a afinar el pensamiento del primero. Claro que en ese sentido nos encontraríamos con lo que Lisa Shapiro ha denominado los supporting roles, ¿no? Es decir, un papel de apoyo. Pero yo creo que hay una segunda aproximación, una segunda vía de análisis que también hay que llevar a cabo y hay que explorar, que es ir más allá. Ir más allá desde la percepción que desde la primera carta de Elizabeth podemos observar una profundidad filosófica y científica en Elizabeth de Bohemia que merece consideración por sí misma, y no solo como apéndice para aclarar el pensamiento cartesiano. En este sentido, yo creo que es muy importante tener en cuenta la edición precisamente de Lisa Shapiro sobre la correspondencia entre la princesa Elizabeth de Bohemia y René Descartes del año 2007, publicada por Chicago University Press. La dimensión filosófica de Elizabeth de entrada se ve en dos ámbitos. Lleva a cabo un diálogo filosófico de alta calidad con otro filósofo, en este caso Descartes, y desarrolla en el curso de ese diálogo filosófico tesis propias que pueden ser analizadas en mayor profundidad atendiendo al resto de su correspondencia, con los cuáqueros, por ejemplo, Leibniz, Malebranche, ¿no? Yo creo que quien se interese por esta cuestión debe estar pendiente de los trabajos que actualmente se están haciendo para recuperar y editar toda la correspondencia de Elizabeth, ¿no? Que yo creo que sería también un trabajo interesante. Bueno, pues ya no me extiendo más, solo me queda felicitar de nuevo a Pedro Lomba por el excelente trabajo que ha hecho con esta edición. Descartes no es un autor fácil de traducir, en primer lugar porque escribe en dos idiomas, generalmente, ¿no? En latín y en francés. En cada uno de ellos tiene su estilo propio. Por tanto, eso exige del traductor un doble trabajo de alguna manera. Es como si estuviese traduciendo a dos autores y no solo a uno. Y yo creo que el trabajo que has hecho, Pedro, es muy bueno y nada, felicitarte y animaros a todos a que leáis esta edición de la correspondencia y nada más. Pues ya por mi parte lo dejo aquí de momento y ya si hay ocasión más adelante de intervenir, pues gracias. Muchas gracias, Joan Lluís. Muchas gracias por esta intervención que nos es muy útil también, ¿no? Para contextualizar un poco las cartas, el territorio que dibuja esta edición de Pedro Lomba y el alcance que tienen, ¿no? Que tiene esta vasta producción de
de Descartes o Descartes, como decís los especialistas, ¿no? A los que os es especialmente caro este pensador y no como decimos los bárbaros hispánicos. Bueno, pues vamos a continuar presentando y dando la palabra a la siguiente miembro de la mesa, que es la profesora Elena Nájera, profesora titular del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante, donde coordina el área de filosofía, coordina también el aula de filosofía de la sede universitaria de la Universidad de Alicante, que animo mucho a conocer su programa de actividades a quienes no conozcan este centro. Y bueno, Elena es una gran especialista en las construcciones de la subjetividad en el pensamiento moderno. Es de nuevo pues una especialista muy considerada en el pensamiento cartesiano, en su recepción, su actualización. Y también quiero mencionar, también a la luz de algo que me ha comentado muy recientemente y que yo desconocía, forma parte, digamos, del trabajo que Elena Nájera realiza sobre la reconstrucción, la alteración necesaria, ¿no? del canon de la filosofía, de los autores, autoras del pensamiento conceptual, pues también la investigación que ha realizado sobre las cartesianas, ¿no? Sobre las pensadoras cartesianas y bueno, pues le doy la palabra para que inicie su intervención. Como Joan Lluís Ginás, no lo he mencionado antes, Elena Nájera es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Académica de Filosofía y bueno, pues también le agradezco mucho que haya hecho un hueco en la agenda como Joan Lluís, como el propio Pedro, pues para que nos encontremos hoy aquí. Tienes la palabra, Elena. Muchísimas gracias, Nuria. Buenas tardes a todos y a todas. Y la verdad es que coincido en casi todo, por no decir en todo, con Joan Lluís, ¿no? Que me ha precedido, sobre todo en lo grato que me resulta poder participar en este acto, que además me coge muy, muy de cerca, como señalaba Nuria, porque bueno, pues, buena parte de los trabajos que yo he realizado se han centrado justamente en la filosofía cartesiana y más concretamente en su concepción sobre el ser humano. De hecho, lo que a mí más me ha interesado es mostrar cómo esta concepción cartesiana de la subjetividad no es una concepción unívoca, sino que se plantea más bien en varios contextos, un contexto epistemológico y otro contexto moral. Y la cuestión que me resulta tan próxima y por lo tanto me siento tan interpelada, ¿no? Por el acto de hoy es que justamente el esfuerzo que hace Descartes por articular ambos contextos genera una serie de dificultades y de tensiones que se evidencian justamente en los textos que se recogen en el volumen que nos ha traído aquí esta tarde. Es, por lo tanto, un placer, un gusto poder reunirme con vosotros y con vosotras en torno a esta correspondencia sobre la moral y la libertad de Descartes, que Pedro Lomba ha compendiado, introducido y anotado de manera tan diligente. No puedo sino suscribir lo que ha dicho ya quien me ha precedido en el uso de la palabra al respecto. Creo que la publicación de este volumen es una estupenda noticia para la filosofía que se lee y que se escribe en castellano y por lo tanto no puedo sino darle la enhorabuena. Lo primero que me gustaría destacar es ese cuidado de la edición, el acierto en la organización de los textos. Yo creo que es una organización que permite hacer visible y consistente una parte de la filosofía cartesiana fundamental, que además quizás sea todavía la parte de la filosofía cartesiana menos conocida, pero que resulta decisiva para comprender tanto las posibilidades que abre la filosofía cartesiana como los límites que también impone esta filosofía. Las cartas, tanto las que escribe Descartes como las que escriben sus interlocutores y sus dos interlocutoras, Isabel de Bohemia y Cristina de Suecia, conforman, por lo tanto, un material básico para profundizar en ese segundo contexto antropológico al que me refería, preocupado por la moral,
Y por ello son textos que permiten ampliar, que permiten matizar la aproximación más convencional y tópica que se tiene del pensamiento cartesiano y que muchas veces no contempla ir más allá de ese rotundo cogito que se enuncia en las meditaciones metafísicas y que sin duda forma parte de la génesis de la modernidad, pero no agota su proyecto. Y de la misma manera el cogito no agota tampoco los intereses de Descartes. Habida cuenta de todo ello, a mi modo de ver, la virtud que puede apreciarse de manera inmediata en el volumen que nos ocupa es que da entidad epistémica a la correspondencia mantenida por Descartes. Unos textos que a veces han considerado como literatura menor o accesoria frente a, por ejemplo, las meditaciones, el discurso o los principios, pero que son textos que aportan, no obstante, claves filosóficas absolutamente contundentes. Es cierto que esos intercambios epistolares pueden leerse también con una mira más modesta, buscando en ellos pistas para reconstruir la genealogía de la obra cartesiana y las diferentes circunstancias académicas, teológicas, personales que rodearon la escritura y la difusión de sus libros. Pero yo creo que conviene insistir en que fundamentalmente estas cartas confeccionan el capítulo moral de la filosofía cartesiana. Es un capítulo que el propio autor había previsto en la arquitectura de su obra y que, recordemos, según esa conocida metáfora que se recoge en los principios de la filosofía, representaba una de las ramas que hacen fructificar el árbol de la filosofía y además representaba el último grado de la sabiduría. Por lo tanto, esta búsqueda de una moral que podríamos denominar, así lo hace también Pedro Lomba, definitiva, recorre el volumen que él ha editado y se concentra de manera muy ilustrativa en la conversación epistolar con Cristina de Suecia, pero sobre todo con Isabel de Bohemia, pues es con ella con quien surgen los temas fundamentales. A mi modo de ver, no puede presentarse este libro sin hablar, por lo tanto, de las figuras intelectuales a las que reúne y a las que concede, por lo tanto, autoridad epistémica. Esta autoridad está clara, la propia construcción del canon del cartesianismo la ha contemplado desde el principio, en el caso de quienes dialogan con Descartes en la primera parte de la correspondencia, Mersenne, Regius, Mesland. Pero la situación de Isabel de Bohemia y Cristina de Suecia es algo distinta, ¿no? Bueno, pues por circunstancias muchas veces ya evidentes, ¿no? En este caso se trata de dos interlocutoras que formaban parte del círculo, denominado ya así en la propia época, de las cartesianas. Y este cartesianismo, declinado en femenino y con sus propias circunstancias, sería un elemento fundamental, a mi modo de ver, que habría que tener en cuenta para ubicar esta correspondencia. No hay espacio aquí para desarrollar este tema, que sin duda es muy amplio, pero sí que voy a asumir este enfoque y, por lo tanto, me gustaría centrarme en la figura de Isabel de Bohemia, que ocupa, también lo ha señalado Joan Lluís, una parte central, ¿no? La parte central de esta correspondencia, la parte más extensa del volumen. Porque es cierto que la conversación con ella, siendo muy cálida y cordial a nivel personal, ofreciendo tantos elementos para ese retrato biográfico de Descartes, resulta muy polémica y rica a nivel filosófica y además, esto es lo que a mí me gustaría resaltar, nunca acaba de quedar resuelta. Las intervenciones que hace Isabel de Bohemia a propósito de la unión de alma y cuerpo en una primera parte de la correspondencia y a propósito del soberano bien y del gobierno del alma en la segunda parte, permiten precisamente justamente por esto precisar la posición de la filosofía cartesiana. Y no solo en un sentido constructivo, es decir, no solamente son intervenciones que motivan a Descartes, como es bien conocido, ¿no? Y ya se ha dicho, a desarrollar esa prometida moral definitiva, ¿no? Y a redactar, bueno, pues el Tratado de las Pasiones, sino que también nos permiten precisar esa filosofía cartesiana en un sentido crítico que llega a exceder y a cuestionar las conclusiones a las que llega el propio Descartes. Pues conviene advertir, y yo creo que el lector atento lo advierte enseguida, que las dudas de la princesa son muy resistentes. Realmente Descartes no acaba nunca de convencerla. El hecho es que el alcance de sus preguntas sobrepasa, en cierto sentido, las respuestas que recibe. Y por ello resulta tan interesante y valioso leer con cuidado no solamente lo que contesta Descartes, sino lo que escribe Isabel de Bohemia.
porque a pesar de esa modestia, ¿no? Casi una modestia de principiante, de la que hace retóricamente gala en diferentes ocasiones, no consigue disimular que en realidad Isabel de Bohemia está discutiendo la propuesta cartesiana con un criterio propio, con un criterio ya formado, y que además en esa discusión logra señalar, como decía, algunos de los límites que plantea la filosofía cartesiana. Ciertamente, la relevancia de este intercambio de ideas se tuvo en cuenta de manera casi inmediata. En el año 1657, Clercellier ya incluyó una parte del epistolario entre ambos en su edición de las cartas filosóficas del autor, pero concretamente solamente la mitad, la escrita por Descartes. Ello bastó, sin embargo, para consolidar el prestigio de Isabel de Bohemia, a quien Descartes había dedicado los principios de la filosofía, también las pasiones del alma, último título publicado por Descartes en 1649, cuya redacción, como ya he dicho, es fruto de la correspondencia entre ambos, ¿no? Una correspondencia que discurre entre 1643 y la muerte de Descartes en 1650. Me gustaría recordar cómo este trayecto de la obra cartesiana, una vez que ya ha acabado la construcción del sujeto pensante, se centra en otra figura, la figura que el propio Descartes denomina vrai homme, ese verdadero ser humano que ya había irrumpido en el discurso del método, Descartes ya lo menciona ahí, y que es una figura subjetiva diferente, una figura subjetiva que lejos de definirse en términos dualistas, lo hace por la estrecha unión de alma y cuerpo. Es un tema que el propio Descartes reconoce que ha descuidado, porque su prioridad justamente había sido probar la distinción entre ambas sustancias, ¿no? Era lo que necesitaba a nivel epistemológico y científico. Pero, sin embargo, es un tema que va a abordar de manera intensa y tensa a raíz del diálogo con Isabel de Bohemia, en el que Descartes se va a esforzar por delimitar un marco para la subjetividad diferenciado con respecto al que ocupa el ego cogitans, el sujeto pensante, un marco subjetivo que se sitúa en el mundo de la vida, que gira en torno a lo cotidiano y a las experiencias particulares y que no se deja fácilmente traducir a conceptos. Y aquí justamente nos sale al paso la primera tensión, además no resuelta, porque de hecho Descartes acaba recurriendo a algunas imágenes que son inviables desde el punto de vista epistemológico para dar cuenta de ese verdadero ser humano. Ya este salto a este ejercicio de incoherencia, podríamos decir, lo empuja la insistencia de Isabel de Bohemia. Su primera carta, del 16 de mayo de 1643, arranca exponiendo justamente sus dudas sobre la capacidad de una sustancia inmaterial, como es el alma, de actuar sobre otra material, como es el cuerpo. A vuelta de correo, Descartes, interesado en habilitar un campo conceptual y descriptivo para este vrai homme, para este verdadero ser humano, y en desmarcarse de discípulos dualistas radicales, como por ejemplo Regius, ¿no? Cuyo desencuentro se muestra también en la primera parte de la correspondencia, le concede a este vínculo psicosomático el estatuto irrenunciable y evidente per se. Es un estatuto que comparten también la res cogitans y la res extensa de noción primitiva, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Las cartas que se dedican a esta cuestión. Pero asimismo, Descartes recurre al símil de la pesantez, un concepto que en las coordenadas de la física moderna, de la física compatible con la filosofía cartesiana, se había demostrado ya definitivamente confuso e inoperativo, es un concepto ilemórfico. Sin embargo, Descartes defiende ahora este excepcional recurso en este contexto, en la medida en que, a su entender, experimentamos el vínculo del alma con nuestro cuerpo de la misma manera que creemos ingenuamente ciertas cualidades unidas a determinados cuerpos. Él mismo es consciente de la debilidad de la estrategia. Él mismo dice que dichas cualidades no son reales. Pero la cuestión es que en ningún caso pretende darle a la comparación, a esta imagen, una vigencia epistemológica, sino que es un recurso, ¿no? Es una imagen que utiliza a modo de metáfora para
justamente conceptualizar ese entorno de la existencia ordinaria, ¿no? Un entorno que no exige fundamentación metafísica y en el que esa noción de la unión de alma y cuerpo, dice Descartes, la siente cada cual en sí mismo. Dice literalmente sin necesidad de filosofar. Y de hecho, a su entender, pues basta atender a lo que nos muestra la vida y a sus conversaciones comunes para concebir esa incuestionable unión del alma con el cuerpo. Isabel de Bohemia, no obstante, no queda satisfecha con esta respuesta que tenía que parecerle absolutamente trivial y tampoco especulativa, ¿no? De hecho, ella dice que la respuesta no le instruye sobre ese campo subjetivo de la tercera noción primitiva. Es de suponer, bueno, y ahí es lo que aventuro, ¿no?, que esta vuelta a lo intrascendente y espontáneo, además de parecerle una renuncia al ejercicio filosófico, tenía que resultarle bastante intempestiva, pues suponía una vuelta al espacio de los prejuicios, que es justamente el espacio que el método cartesiano quería bloquear. Por eso ella insiste en avanzar a nivel teórico y plantea la posibilidad de pensar otras propiedades del alma que no conocemos, llegando a sugerir una solución que pasaba por concederle al alma extensión. Es una propuesta, como también es bien conocido, que tenía su propio contexto polémico. Para bosquejarlo habría que remitirse a Morus, que consideraba que el concepto de extensión debía aplicarse a todo lo existente y que mantiene una correspondencia con Descartes, también se recoge, pero más tardía. Por ello resulta más verosímil pensar, aventurar que las fuentes de Isabel de Bohemia para el estudio de esta temática fueran quizás Hobbes y Gassendi, de cuyas objeciones a las meditaciones debían de haberle llegado ecos. Ambos autores sostenían esa extensión del alma, pero podría establecerse una relación más estrecha o más próxima con el segundo, con Gassendi, a cuyas ideas, además, la princesa tuvo acceso a través de ciertos divulgadores de su pensamiento que estaban próximos a su corte. En una segunda carta, del 20 de junio del año 1643, la princesa ya había insistido en que le sería más fácil otorgar al alma materia y extensión que concederle a un ser inmaterial la capacidad de mover un cuerpo y que éste lo mueva a él. A lo que Descartes acaba contestando dando su visto bueno, siempre y cuando, como apuntaba, se tomase semejante descripción como expresiva de una realidad que incumbe a la vida ordinaria y que en ningún caso puede proyectarse a los principios de la epistemología. La conversación en torno a este asunto no prosigue, se interrumpe en un momento dado. Bueno, pues ahí Descartes está enfrascado en diferentes polémicas y cuando la conversación se reanuda meses después, lo hace al hilo de cuestiones en principio más personales, como la salud de Isabel de Bohemia, afectada, como ella dice constantemente, por ese difuso y tenaz malestar que nombra como tristeza o melancolía. Descartes le propone una terapia consistente en esforzarse por redirigir su alma a pensamientos positivos y por habituarse a tener esos pensamientos positivos. Y en este registro terapéutico, casi podríamos decir, se aborda el programa moral de dominio de sí. Descartes llama a ser dueños de nosotros mismos, es un tema, un lema casi que recorre toda la correspondencia, y es justamente este programa de dominio de sí el que ha de reportar al sujeto esa buscada beatitud que indica, que es indicativa del soberano bien. Un soberano bien que en definitiva consiste en el ejercicio de la autonomía, de un libre arbitrio, es un tema que también aborda, se aborda en la primera parte del volumen, de acuerdo con esa organización que ha hecho Pedro Lomba. Un libre arbitrio que, ajustado al uso de la razón, es lo único que, según Descartes, se puede poseer de manera absoluta y puede librarnos, por tanto, de esos disruptivos malestares o de esa precaria jovialidad que afectan a la existencia cuando se confía en la fortuna o se entrega a las pasiones sin un criterio firme. No se trata, esto queda precisado en la propia correspondencia y en las notas a pie de página que la acompañan, que ha escrito Pedro Lomba, de condenar y desechar las pasiones. Para Descartes, las pasiones hacen buena la vida, y no solamente hacen buena la vida, sino que además le ofrecen al sujeto moral la posibilidad de la excelencia, en la medida en que son la ocasión para que se afirme e imponga.
El éxito de la tarea permite justamente distinguir, es un tema que aparece en varias cartas, entre la debilidad de las almas bajas y vulgares y la entereza de las grandes y fuertes, que serían esas almas capaces de tal potencia de razonamiento, que aunque tengan también pasiones, incluso con frecuencia más violentas que las del común, dice Descartes, su razón sigue siendo siempre la dueña. Descartes propone así una difícil práctica. Es necesario, dice, ser muy filósofo y llevar a cabo reiteradas meditaciones para acostumbrarse a mirar las cosas desde ese ángulo. Una práctica que conviene a un sujeto soberano, en definitiva, en cuyo perfil, la cuestión que me interesa destacar, Isabel de Bohemia no acaba nunca de reconocerse. Y de ahí los constantes peros al régimen moral que le impone su interlocutor. La princesa alega y contraargumenta constantemente a partir de sus propias experiencias y de sus circunstancias. En el curso de las cartas alude para empezar a la maldición de su sexo, como ella misma la denomina, que la priva, por ejemplo, de poder recibir la educación que quisiera. Se queja además reiteradamente de las dificultades para adquirir ese hábito de la meditación que le propone Descartes debido justamente a la vida que ella se ve obligada a llevar. Es muy interesante aquí el contraste que se plantea entre esa existencia retirada que tanto pondera Descartes, esa existencia que puede abstraerse de las preocupaciones y de las tribulaciones diarias, que Descartes reclama y habita, ¿no? Porque en definitiva él mismo dice que se ha retirado, ¿no?, al campo para poder pensar con tranquilidad. Es el escenario propio de la filosofía para Descartes. Y como digo, contrasta con ese otro escenario que plantea Isabel de Bohemia, en el que se enumeran los compromisos que la premian y todas las condiciones materiales en sentido amplio, corporales, afectivas, que la limitan. En ese sentido refiere, por ejemplo, sus enfermedades y flaquezas. Insiste en ese protagonismo que puede llegar a tener el dolor físico y anímico en la propia existencia y que consigue, sobre todo cuando quienes lo sufren son los seres queridos, arrinconar el sentido común, desatar las pasiones y mermar la capacidad para afrontar con resolución las contingencias de la fortuna. Cuestiona con frecuencia su propia fuerza de voluntad y concluye en definitiva que la capacidad para aplacar con el razonamiento el desasosiego ante lo imprevisto y lo adverso es limitada. En definitiva, las protestas de Isabel de Bohemia visibilizan las limitaciones con las que se encuentra ese verdadero ser humano a la hora de apropiarse del sentido del mundo de la vida. En un momento dado, ella menciona el hecho de reconocerse a sí misma solo como un poco razonable, a medio camino, por tanto, entre la exigente sabiduría que le propone Descartes y la total despreocupación al respecto. Y tal vez esta situación indefinida, irremediablemente frágil, esta situación abocada a un difícil equilibrio, proporciona una imagen elocuente de ese escenario, de ese contexto de la autonomía que dibuja Isabel de Bohemia y que es un escenario alternativo al que propone Descartes. Descartes propone un escenario ideal del dominio de sí que aspira a una autorresponsabilidad absoluta. Sin embargo, Isabel de Bohemia muestra las ineludibles condiciones materiales del yo, sus inexcusables vínculos y compromisos, lo que acaba dando voz anticipadamente a algunas dudas a propósito de la viabilidad de ese sujeto soberano que irrumpirán y que se plantearán en el marco del pensamiento posterior. Y en ese sentido, bueno, pues incluso no es momento ahora, ¿no?, para explayarme al respecto, se podría apreciar el rendimiento feminista, ¿no?, del planteamiento de Isabel de Bohemia. Por todo ello, este tramo de la correspondencia cartesiana resulta, a mi modo de ver, tan interesante y obligado. Y de ahí la absoluta oportunidad del libro de Pedro Lomba para quienes quieren estudiar a Descartes, ¿no? Porque los textos que contiene muestran algunas dificultades congénitas a la concepción moderna de la subjetividad que arranca con este autor. Y muestran también esa difícil conceptualización a la que aboca a ese verdadero ser humano que se sitúa en el mundo de la vida. Mi modo de ver esta correspondencia sobre la libertad y la moral resulta, por lo tanto, imprescindible. Y, desde luego, me sumo a la solicitud que ha hecho Joan Lluís a Pedro Lomba. Ojalá esta sea la primera parte, ¿no?, de una edición completa
o más amplia de la correspondencia. Ojalá tenga una continuidad, porque considero que es una contribución absolutamente fundamental, y no solamente a los interesados en particular en Descartes, sino bueno, pues al público en general que quiere acercarse a la filosofía y a esa génesis de la modernidad. Y por lo tanto, bueno, pues reiterar mi enhorabuena, ¿no? y el magnífico pretexto que brinda tu volumen tan bien editado para reabrir todas las discusiones a propósito de este pensamiento infinito que es el pensamiento cartesiano. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Elena, por esta magnífica presentación de la materia que nos encontramos en la correspondencia. Me ha gustado mucho el acercamiento a la experiencia de Isabel, de la princesa, su experiencia directa, su conocimiento directo del cuerpo, de la enfermedad, del género, como una resistencia epistémica también, ¿no? Con la que se tiene que medir, quiera o no quiera, el propio Descartes. Y bueno, pues agradeciendo a los dos ponentes de la mesa las intervenciones, que creo que han sido muy provechosas. Damos ahora la palabra al autor de la traducción, de la edición anotada y del estudio preliminar de esta edición de la correspondencia de Descartes, que es Pedro Lomba. Pedro, cuando quieras. Pues buenas tardes otra vez a todos los que os habéis incorporado recientemente. Bueno, muchísimas gracias a Nuria y a la SAF también por haber organizado esta presentación y por haber invitado a los ponentes. Bueno, yo estoy un poco, pues, no sé, abrumado, ¿no? Por la atención que ha suscitado esta modestísima edición que he hecho de una parte de la correspondencia de Descartes. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, lo primero que me vendría, ¿no? Decir es que yo estoy aquí no para hablar, sino para escucharlos a vosotros. Entonces, bueno, pues aquí ya cerraría el micrófono, cerraríamos la sesión y se terminaría. Pero claro, algo tengo que decir, ¿no? Algo tengo que decir. Y lo primero que tengo que decir es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho mis dos predecesores, ¿no? Y mi predecesora, ¿no? En el turno de intervención, con Joan Lluís, por supuesto, y con Elena también, señalando la importancia absolutamente central por varias razones, de las que algo me gustaría decir. La importancia central en la configuración del espacio intelectual moderno que tienen las intervenciones, las epístolas, ¿no? que intercambia Isabel de Bohemia, sobre todo con Descartes. Porque, como decía antes, antes de que empezase la grabación y antes de que se diese el turno de palabra y comenzase el acto, ¿no? Como decía antes, en realidad cada día estoy más convencido de que Isabel de Bohemia es una figura que, digamos, redefine, ¿no? Es como una especie de meandro, ¿no? en esta primera modernidad que redefine, que impulsa, ¿no? el pensamiento en su época, el pensamiento filosófico en su época moderna. Es decir, y lo hace, ciertamente lo hace criticando, señalando, ¿no? Digamos, las debilidades o las fallas, las grietas, ¿no? Por las que va a terminar, o a través de las cuales va a terminar tambaleándose el cartesianismo, que es digamos, la gran filosofía moderna, o que por lo menos desde que Hegel, ¿no? Le dio por escribir sus lecciones de historia de la filosofía, ¿no? Pues es ya una especie de tópico pensar que la filosofía moderna empieza con Descartes y que todo lo que sucede en filosofía desde Descartes hasta Hegel incluido, ¿no? Como él mismo dice, que está ya, que Descartes inaugura su propio tiempo, el propio tiempo de Hegel. Pues parece que todo es una especie de anotación, ¿no? Luego vendrá Kant, que no hará sino incidir en cuestiones cartesianas, ¿no? Pero, en fin, esto nos permite ver que la modernidad no es solo esto, ¿no? Que la modernidad es
más cosas y que la modernidad es sobre todo un trabajo de crítica a las posiciones ganadas de una manera, como decía, casi definitiva por la metafísica de Descartes. Pues quería señalar simplemente, ¿no? Y de una manera, no sé, tampoco me quería demorar mucho y quizás sea más interesante pues, que hablemos todos, ¿no? Pero sí quería señalar un par de cuestiones. La primera ya la ha señalado tanto Joan Lluís como Elena, ¿no? Es pues, la importancia de la correspondencia para entender el pensamiento sistemático de un autor, es decir, de lo que se trata, y esto es lo que me ha llevado lo que me llevó a hacer la traducción de estas cartas y también que esto, claro, Joan Lluís no lo ha mencionado, pero también traduje, ¿no? Una correspondencia con Mersenne de Descartes sobre la teoría de las verdades, de la creación de las verdades eternas, ¿no? Hace mucho tiempo, muchos años ya. La importancia de la correspondencia está básicamente, muy fundamentalmente en que, como dice Joan Lluís, ¿no? Pues las cartas aclaran el pensamiento, digamos, más sistemático de un autor, pero también, sobre todo, y esto es lo que más me interesa, anuncia, ¿no? O se construye en ellas, en la escritura de las cartas, el pensamiento maduro, definitivo de un autor. En el caso de Descartes es claro, y yo diría, ¿no? Y este es sobre lo que me gustaría insistir más, construye también, digamos, la forma, ¿no? El horizonte de lo que va a ser el pensamiento posterior. En el caso de Descartes esto es clarísimo. Yo diría que dentro del volumen que nos ocupa, vamos, de esta correspondencia sobre la moral y la libertad, hay dos autores, dos corresponsales que son absolutamente esenciales en este sentido, es decir, en el sentido de que con ellos y con las respuestas que da Descartes y también con el tono, ¿no? Con el enfado que suscita en el autor, ¿no? Que son esenciales, que son, por supuesto, Isabel de Bohemia, que hemos insistido, ya se ha insistido mucho en ella, ¿no? Y Isabel de Bohemia lo que hace, yo diría, ¿no? Puesto que no soy cartesiano, lo puedo decir, ¿no? Saca un poco las vergüenzas de Descartes, es decir, le obliga casi diría coloquialmente, a hacer el ridículo, ¿no? A decir que, bueno, que la filosofía que hay que dedicarle unas pocas horas de vez en cuando, ¿no? Y que lo demás, pues, basta con que hagamos caso a lo que nos dice el sentido común, ¿no? A propósito de la unión del alma y el cuerpo, ¿no? Y de la interacción, ¿no? Y yo diría que el otro gran, digamos, vector, ¿no? El otro gran acelerador del pensamiento en esta fase de primo moderna, ¿no? De la primera mitad del siglo XVII es Regius, ¿no? Regius yo creo que señala algunas cuestiones que van a dar mucho impulso al pensamiento posterior. Estoy pensando en Spinoza, claro, sobre todo, ¿no? Y que pues, su escritura va a poner el dedo en la llaga de alguna insuficiencia, ¿no? Quizá inconsciente, pero desde luego desatendida por completo por el propio Descartes, a pesar de que Regius se la señale directamente. En segundo lugar, lo que me gustaría también señalar o subrayar y llamar la atención es que, claro, que lo que nos encontramos quizá de una manera un poco más oculta, ¿no? O menos aparente en esta correspondencia de Descartes es, nos encontramos sencillamente, nos encontramos con una concepción, con una idea que va a tener un larguísimo porvenir, ¿no? Y que yo diría que es Descartes quien la lanza, ¿no? Nos encontramos con una filosofía de la historia. Es decir, no es irrelevante constatar, leyendo la correspondencia de Descartes,
no es irrelevante el hecho de que esté constantemente aludiendo a autores del pasado, ¿no? Remoto, pero no tan remoto, ¿no? Y que esté constantemente, ¿no? Y lo ha recordado Nuria al principio, ¿no? Empleando esta especie de construcción, ¿no? Diciendo nemo ante me, ¿no? Es decir, lo que sirve, y en el discurso del método esto se ve también muy bien, ¿no? Digamos, lo que subraya o lo que se subraya con gran claridad en la correspondencia de Descartes, en esta, pero en general en la correspondencia de Descartes, es una idea que tiene sobre la historia de la filosofía. Es una historia que hasta el momento en el que él irrumpe en la escena filosófica, y en este sentido no hay que pensar que Descartes sea, digamos, un pensador particularmente arrogante, pero lo que transparece claramente es que la idea de Descartes es que la historia de la filosofía hasta el momento en el que él irrumpe y da este giro, ¿no?, al pensamiento, ha transcurrido, por así decir, en vano, ¿no? Es decir, que toda la historia de la filosofía, toda la filosofía del pasado ha sido una especie de extravío del espíritu, tratando de buscar una verdad, pero de manera que estaba incapacitado, buscándola de una manera tal que el espíritu mismo estaba incapacitado para encontrarla, porque no había percibido, localizado adecuadamente los principios de los que hay que partir. Y así es, Descartes considera que él por fin ya está en condiciones de ofrecer esos principios. Una concepción, por tanto, del pasado absolutamente recusatoria, ¿no? Es decir, ha pasado en vano, todo el pasado no sirve para nada. No solamente no sirve para nada, sino que no solamente es inútil, ¿no?, el estudio de la historia de la filosofía, que se convierte, ¿no?, y esto se ve muy bien en la investigación de la verdad por la luz, la búsqueda de la verdad por la luz natural. Es una inútil erudición, dice continuamente. Es decir, no solamente es inútil, sino además nocivo, es decir, de ahí, ¿no?, la calificación como inútil o mera erudición, esta especie de interés por el pasado. Una idea acerca del propio presente, ¿no? El presente, por fin estamos en la tierra prometida, ¿no?, y buscada a ciegas. Por fin estamos en el terreno, ¿no?, en el continente de la verdad, gracias a los principios que Descartes está proponiendo, ¿no? Y sobre todo, y esto es, yo diría, que yo definiría así, la sexta parte del discurso del método, al margen de la correspondencia en la que esto está muy, muy presente en casi toda la correspondencia de Descartes, ¿no? Y una idea acerca del futuro, un futuro esplendoroso, ¿no?, que comenzará, ¿no?, que se realizará cuando por fin se adopten los principios que Descartes está proponiendo, ¿no? Y de ahí las apelaciones a lo público, ¿verdad? Es decir, al Estado, ¿no?, de la sexta parte del discurso del método, y de ahí también, ¿no?, como señalaba Nuria también al principio, yo diría, ¿no?, siendo un poco malicioso quizá, de ahí el interés, ¿no?, el interés que le lleva a la muerte, finalmente, ¿no?, de Descartes por entrar en contacto con el círculo, con la reina Cristina de Suecia, ¿no?, el interés previo que había mostrado por hacer que los jesuitas adoptasen los principios de la filosofía, ¿no?, su gran texto, digamos, sistemático, como manual de estudio en los colegios. Los jesuitas están educando a la Francia culta en el siglo XVII, ¿no? De manera que con Descartes empieza, ¿no?, y esto sí definiría, yo diría que definiría de una manera muy clara, ¿no?, y desde luego mucho menos discutible, la modernidad del pensamiento de Descartes, en el sentido de que Descartes, ¿no?, con Descartes comienza a cobrar forma y fuerza y peso, ¿no?, una idea de progreso que ya va a ser, digamos, absolutamente protagonista de la vida intelectual europea y occidental, ¿no?, a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX e incluso del siglo XX. En segundo lugar, me gustaría también insistir en algo que ha salido también, que se ha hecho, que se ha subrayado en las intervenciones anteriores a la mía, y es que esta correspondencia, sobre todo la correspondencia con Isabel de Bohemia, que es, digamos, el núcleo, el centro, ¿no?, el eje de esta edición, pues es, sin lugar a dudas, ¿no?, el origen de
quizá el texto más decisivo o más históricamente decisivo por lo que va a venir después, ¿no?, en la producción cartesiana, que son las pasiones del alma, efectivamente. Es decir, esta correspondencia, en la correspondencia, Isabel de Bohemia es quien empuja a Descartes, quien lleva a Descartes, quien le hace darse cuenta de que debe sistematizar sus ideas a propósito de esta cosa tan extraña, ¿no?, que son las pasiones y que todos los grandes filósofos van a intentar a lo largo de lo que queda del siglo XVII, primera mitad del XVIII, de explicar, y que es el texto, yo diría también, ¿no?, y esto lo podemos discutir, y es el texto cartesiano junto con, y esto se lo digo también a Joan Lluís para recordarle que no ha mencionado esa edición de la correspondencia, que es el texto junto con las cartas que intercambia con Mersenne en 1630, es decir, al principio de su vida intelectual, es el texto cartesiano más, quizá más poderoso, no más potente, para tratar de reconstruir una filosofía política de corte estrictamente cartesiano. De corte cartesiano, es decir, cómo se hace filosofía política en el siglo XVII, bueno, el siglo XVII en concreto en la obra de Descartes, pues hablando de las pasiones, ¿no? Descartes, ¿no? Eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Descartes es prácticamente en el siglo XVII el único gran filósofo que no escribe un tratado político o un tratado teológico político o un leviatano. ¿Por qué? Pues quizá, ¿no?, quizá porque considere suficiente, considere ya saldada esa deuda, ¿no?, habiendo escrito lo que ha escrito a Mersenne en 1630 y sobre todo lo que va a escribir cuando escriba ya al final de su vida, ¿no?, en el 49, me parece, en las pasiones del alma. Es decir, que el origen de las pasiones del alma estaría en esta correspondencia, que las pasiones del alma sería quizá el texto más decisivo o que más efectos históricos inmediatamente posteriores a la segunda mitad del siglo XVII ha tenido moderna, y que el origen, la raíz estaría en estas cartas con Isabel de Bohemia y quizá también, ¿no?, pero, en su correspondencia con Cristina de Suecia, pero a Cristina de Suecia lo que hace fundamentalmente, aparte de escribirle un par de notas, ¿no?, es enviarle cartas que ya ha escrito, ¿no?, a Isabel de Bohemia. Pasiones del alma, entonces, ¿en qué sentido se podría, o en qué sentido afirmo yo, ¿no?, pero no soy el único, ¿no?, que es quizá el texto más decisivo de Descartes y quizá el texto de mayor calado político de la obra de Descartes? Pues porque realmente con las pasiones del alma Descartes se está inscribiendo digamos, en la manera moderna de pensar la ciudad, de pensar la comunidad, de pensar la política. Bueno, esto me vais a permitir un pequeño excurso, ¿no?, pero hasta la época moderna del pensamiento, digamos, por entendernos rápidamente, lo que se ha pensado, ¿no?, digamos, la idea que ha circulado, que todos han dado por supuesta, que todos los grandes filósofos han dado por supuesta, y de la que han partido, es que el hombre, ¿no?, sería, ¿no?, el vrai homme, ¿no?, sería un animal, sería un animal político por naturaleza. Es decir, que la naturaleza del hombre llevaría, ¿no?, tendría como uno de sus efectos o de sus consecuencias la construcción inmediata, ¿no?, de una comunidad en la que desplegar la existencia, ¿no? El hombre es un animal político, es la idea aristotélica, digamos, que recorre la historia de la filosofía hasta el siglo XVII, yo diría hasta Descartes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a partir de este momento? ¿Cuál es el giro moderno según el cual se piensa la política? Pues precisamente el giro moderno consiste en dar la vuelta a esta afirmación y en decir que por naturaleza el hombre es un animal antipolítico. ¿Por qué? Pues porque el hombre es un conglomerado de pasiones, ¿no?, de afectos, que convergen, ¿no?, que elaboran en común, que colaboran a evitar la vida en comunidad.
Es decir, las pasiones de los hombres son fundamentalmente afectos, pasiones, ¿no? Que llevan a la división, ¿no? Que sin ser domados, sin ser domesticados, lo que producirían sería la imposibilidad de una vida en común, de una comunidad. Y de lo que se trata, por lo tanto, entonces, ¿no? Es de trabajar sobre la pasionalidad, sobre la afectividad de los hombres, de manera que, ¿no? Este trabajo tenga como resultado la construcción, ¿no? La configuración de un paquete, ¿no? de un conjunto de pasiones en cada hombre que lleven efectivamente a cabo esta posibilidad de una vida en común. De ahí, por ejemplo, ¿no? Pues un gran conocedor de la filosofía de Descartes, un gran crítico de la filosofía de Descartes como Hobbes, ¿no? Que va a decir que el hombre en realidad es un lobo para el hombre. Es decir, que de lo que se trata, ¿no? Es de acabar, ¿no? Con un estado de naturaleza, que no tiene por qué ser un estado en el que estén los hombres. El estado de naturaleza es el estado de cada uno de los hombres, ¿no? Sin que haya mediado previamente un trabajo de configuración de su, digamos, del conjunto de pasiones que definiría su individualidad. Pues en el estado natural, sin la mediación de algo que trabaje sobre ese conjunto de pasiones, pues el hombre sería, ¿no? Estaría en un estado de naturaleza, el hombre sería un lobo para el hombre, es decir, sería imposible la vida en la ciudad. De manera que el tránsito, ¿no? Se llevaría a cabo, el tránsito del estado de naturaleza, del estado civil, se llevaría a cabo por un pacto que requeriría como requisito previo el haber ya trabajado sobre esas pasiones naturales del hombre. Es decir, que lejos de ser por naturaleza un animal político, el hombre es por naturaleza, ¿no? Y esta es la diferencia, el giro moderno en filosofía política, el hombre es por naturaleza un animal impolítico o antipolítico. Y lo que se trata es de destruir permita que el hombre viva en comunidad. Bien, yo diría que esta idea no arranca de Descartes, que está en la época, pero sin embargo Descartes sí que canaliza en la correspondencia con Isabel y sobre todo en las pasiones del alma esta idea, de manera que a partir de este momento, ¿no? Pues el trabajo filosófico, la reflexión filosófica sobre las pasiones sea, digamos, el corazón, ¿no? El núcleo de la reflexión filosófico-política de la primera modernidad, o de la modernidad desde el año 49, en el que se publican las Pasiones del Alma, ¿no? Hasta la Revolución Francesa, diría yo, más o menos. De manera que, para terminar ya con mi intervención, con esta señalización de los puntos, digamos, que más me ha interesado destacar, ¿no? Al hacer esta edición, diría que la importancia está en el hecho de que efectivamente en la correspondencia vemos cómo se construye poco a poco y cómo se matiza y cómo se profundiza, es decir, es una suerte de espiral de profundidad, ¿no? La correspondencia. Cómo se construye un sistema filosófico y un sistema filosófico tan absolutamente decisivo como el sistema cartesiano, pero que diría, en segundo lugar, que yendo más allá de la individualidad de Descartes, ¿no? Como constructor de este sistema, lo que nos permite ver la lectura de la correspondencia de todo gran filósofo, en este caso de Descartes, ¿no? Es que para lo que ha servido, ¿no? El efecto histórico más inmediato que ha tenido, que tiene este intercambio epistolar, y aquí insisto una vez más, sobre todo con Isabel de Bohemia, ha consistido en lo siguiente, que con este intercambio y con las dudas nunca resueltas por Descartes, ¿no? Que le plantea, las críticas que le plantea Descartes, lo que ha sucedido históricamente, y esto es, yo diría que es innegable, ha sido una renovación de toda la filosofía, tal y como había sido elaborada hasta el momento de
esta correspondencia, es decir, que se ha cumplido con esta correspondencia, ¿no? Con Isabel de Bohemia se cumple uno de los grandes, digamos, puntos del proyecto moderno, tal y como lo traza, tal y como lo diseña Descartes, y que gracias a esta correspondencia y sobre todo, y de esto podemos discutir o podemos comentarlo después, sobre todo gracias a esta correspondencia y gracias al Tratado de las Pasiones del Alma, que, insisto, es deudor de esta correspondencia, se puede entender la emergencia, ¿no? Y la profundidad de la obra de autores tan importantes, autores postcartesianos, ¿no? Como, por ejemplo, yo diría, la obra de Hobbes, en primer lugar, que también es un crítico, ¿no? Un objetor de conciencia, las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿no? Y sobre todo de Spinoza, es decir, la ética de Spinoza, sobre todo la tercera parte de la ética de Spinoza, es estrictamente ininteligible si no se tiene en cuenta el Tratado de las Pasiones del Alma de Descartes, sobre todo en su versión latina por Desmarais, de Maguet, ¿no? La traducción que se hace al latín es ahí donde Spinoza, ¿no? Digamos, es de ahí de donde extrae todo el vocabulario de las pasiones que Spinoza va a manejar en la ética, pero también en el Tratado Teológico Político, en el Tratado Político. Es decir, que la importancia del texto, de la correspondencia, es decisiva por todas estas razones. Yo diría que es absolutamente decisiva para nosotros que nos interesamos por la filosofía moderna, porque es la raíz de un texto que va a, digamos, a producir una segunda revolución filosófico moderna, ¿no? Que es el Tratado de las Pasiones del Alma de Descartes. Bien, pues no sé cuánto tiempo he hablado, si mucho, si un poco. Está muy bien, Pedro. Un poco, pero yo creo que, bueno, que yo he lanzado aquí las ideas que quería proponeros y que quizá podamos discutir. Es decir, en resumen, por expresarlo con una sola idea. Lo que me gustaría, ¿no? Que se viese o que se pensase, que se pudiese reflexionar sobre ello con esta edición de la correspondencia de Descartes es que la idea de modernidad filosófica es una idea lo suficientemente compleja, lo suficientemente profunda como para que sigamos dando vueltas, ¿no? a qué demonios significa esto, ¿no? Que parece que ya está cancelado, que es la época moderna del pensamiento, la época, como dice algún maestro de alguno de los presentes, ¿no? La época de la imagen del mundo. ¿Qué ha pasado con la época de la imagen del mundo y qué es la época de la imagen del mundo, teniendo en cuenta, ¿no? Considerando lo que aparece en esta correspondencia cartesiana? Y nada, pues volver a daros las gracias por la atención, por el acto ¿no? Por la molestia que os habéis tomado, ¿no? de haber leído el trabajo, ¿no? Y de haberlo presentado. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Pedro, por la edición y por esta presentación, ¿no? Balance que también has realizado del trabajo y que yo creo que nos deja pues muy sobre la pista, ¿no? de un debate bien interesante relacionado con las ideas que apuntabas. Especialmente selecciono porque es el territorio quizá que más me intriga, ¿no? y me apasiona, pues, digamos, esa lectura en clave cifrada política, ¿no? de lo que podría traer consigo un tratado como el Tratado sobre las Pasiones del Alma. Y bueno, si os parece, pues podríamos iniciar un debate, una discusión con los miembros de la mesa, con el público asistente. Tenemos aproximadamente una media hora, algo menos, si intentamos despedirnos, ¿no? En los minutos finales y reservar esos minutos, pues bueno, para hacer quizá un poco de balance, ¿no? de este encuentro. Pero bueno, dado que estoy aquí moderando, pues con mucho gusto yo
tomo nota de las palabras que se vayan pidiendo, ya sabéis cómo funciona el Meet, se puede levantar la mano, los interesadas en tomar la palabra pueden escribir también en el chat, pero dado que somos bastante pocos, pues bueno, yo creo que si se levanta la mano es visible, ¿no? Sí, pero levantar la mano físicamente. Bueno, aquí hay un iconito, ¿no? De levantar la mano aquí en el Meet, aquí abajo, a la derecha. Vale. Sí. María Luisa la ha levantado. No sé si para mostrar el icono o para preguntar, María Luisa. Venga. Pero no se te oye. Estás silenciada. ¿Verdad? Ahora, para todo, Nuria, gracias por la invitación y enhorabuena a Pedro por la versión de la correspondencia, que aquí me la tengo preparada. Mi pregunta es totalmente de curiosidad, Pedro. Al final del prólogo que pones haces una referencia a José Luis Pardo, indicando que le agradeces la sugerencia de algunos autores. La pregunta es, pero no dices qué autores son, la pregunta es qué autores son esos que tienes que agradecer y si han aportado algo o tienen alguna relación directa con esta correspondencia. Gracias. Pues la verdad es que con José Luis Pardo lo que me pasó es que le pasé el texto y él me pasó a su vez, vamos, me dio una referencia de un libro absolutamente inencontrable, pero me pasó unos fragmentos del libro, pero está citado en el prólogo, que es la verdadera, se titula así, La verdadera historia del padre Mackenzie. Padre Mackenzie es un personaje de, si no estoy equivocado, de una canción de los Beatles, ¿no? No, me parece que sí, me parece que es no recuerdo ahora mismo de qué canción, pero de una canción de los Beatles. Entonces, él lo que me pasó fueron los textos de un libro titulado La verdadera historia del padre Mackenzie, un libro que no se encuentra en ningún sitio, de un tal C. Mirantes, y como me lo pasó, lo leí y me interesó muchísimo, pues lo puse en el prólogo. Pero vamos, yo lo que tengo es el texto que me facilitó José Luis Pardo. Vale. No. O sea, que es una pena que no esté él aquí para darnos la referencia completa y tal, porque, pero bueno. No, la cuestión era si tenía algo que ver directamente con el libro y con las cartas que has traducido, con la correspondencia. No, era el texto que me pasó él tenía que ver con la idea que, vamos, que a mí particularmente me interesa mucho de qué significa una época del pensamiento. Entonces decía, si no recuerdo mal el texto, ¿no? Decía que era lo que contaba más o menos o proponía, ¿no? una interpretación del tránsito de la edad antigua, ¿no? Al cristianismo primitivo, ¿no? De la disolución de la... Entonces, por eso es por lo que me... Y luego, si no recuerdo mal, también cito al propio José Luis Pardo en Esto no es música, en el prólogo, que también, no recuerdo en qué capítulo o en qué páginas, ¿no? También tenía algo pues que me interesó mucho mientras estaba haciendo el prólogo. ¿Hay algún término que hayas tenido que te haya resultado dificultoso o confuso en algún momento de la traducción de la correspondencia? Ya está. Sí, pues hay muchos, pero que hay muchos términos que no son exclusivos de Descartes, ¿no? Que son propios del francés hasta Pascal, ¿no? Pascal es quien fija, yo creo, quien fija el francés ya de una manera más o menos
definitiva y quien le da el empujón final, ¿no? Claro, aprovechando, ¿no? la fuerza de la escritura cartesiana, ¿no? Pero hay muchos términos que son muy difícilmente, o porque por lo menos a mí me han resultado muy, muy difícilmente traducibles. Por ejemplo, honnête homme, que claro, uno, el primer, digamos, impulso que tiene es traducirlo por hombre honesto, pero claro, es que no tiene nada que ver con, sería el hombre civilizado, más o menos, el hombre que tiene civilidad, ¿no? O sea, que no tira la basura por la ventana o que... El hombre urbano. El hombre urbano. El hombre urbano, sí. Lo que pasa es que, claro, traducir el hombre urbano, pues quedaría un poco raro, ¿no? Decir, sí, requeriría una nota. A Meslan, ¿no? Que le diga, que le escriba Descartes, ¿no? El hombre urbano, tal. Entonces ahí ya hay que utilizar, vamos, yo lo que he utilizado es o paráfrasis o giros un poco largos, o si no directamente hacer una nota, creo recordar que es una nota larga, ¿no? Sobre Onetón, pero hay muchos más, hay muchos más. Por ejemplo, otro ejemplo que me viene a la cabeza y vamos, que le he dado muchísimas vueltas porque yo creo que esto sí que es digamos, una rémora que tienen las traducciones castellanas, ¿no? de la filosofía francesa moderna, y es la traducción del término esprit. Esprit, ¿no? ¿Cómo traducir esprit? Pues, claro, la peor, en mi modesta opinión, la peor traducción posible, y peor caso de Descartes, es traducirlo por espíritu. Los espíritus en Descartes, hasta donde yo sé, que tampoco es que sea mucho, ¿no? Pero los espíritus son materiales, son los espíritus animales. Entonces, traducir esprit por espíritu ya provoca en el lector una especie de cacao mental que entonces yo ahí, pues a veces lo traduzco por ingenio, por mente, ¿no? Y yo creo que es lo que se corresponde más. Es que en francés no existe un término para decir mente que no sea esprit. O sea, es una de las, yo creo que es la única lengua de origen latino, ¿no? La única lengua que no tiene mente. Entonces, las traducciones de Descartes pasa esto, y las traducciones al francés de Spinoza, por ejemplo, pues son enrevesadas, claro, o sea, son dificultosísimas y muy confusas en este sentido. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más del público, de los mismos ponentes de la mesa. Joan Lluís. Bueno, yo solo disculparme ante Pedro por haber olvidado la traducción de las 3 cartas a Mersenne del año 30, que creo que estaba en Encuentro editado, ¿no? Sí. Hace unos cuantos años. ¿no? Era una broma. Era una broma, pues sí, es que... Del 2011 creo que era. Era una broma, pero sí. Lo decías solamente porque es que, claro, es un caso, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? De la importancia de las cartas, de la correspondencia. Pues es un caso en el que hay digamos, unas ideas cartesianas importantísimas que yo creo, y esto es muy discutible porque siempre se discute, una teoría, ¿no? La teoría de la creación divina de las verdades eternas, que es una teoría muy ingeniosa por parte de Descartes, que yo sostengo, que es una teoría que está en la base, ¿no? Que está sosteniendo muchas posiciones cartesianas a propósito de la verdad, del cogito, de la razón natural. O sea, es una teoría sin la cual no se puede entender qué es realmente, creo yo, que es lo que realmente Descartes quiere decir cuando lanza esta hipótesis metodológica, ¿no? Del genio maligno en las meditaciones metafísicas, y es una teoría que solamente está en esas cartas perdidas, ocultas, ¿no? En los 5 volúmenes de cartas de la edición Adam Tanneguy, ¿no? Pues está ahí.
Y yo creo que está operando constantemente esa teoría, ¿no? Esbozada en 3 cartas, ¿no? Está operando constantemente, ¿no? Cuando Descartes propone sus tópicos fundamentales metafísicos. Pero era una broma, ¿eh? O sea, no era... No, pero te lo debería haber mencionado porque yo creo que es precisamente una ampliación de esas, no de esas cartas que son 3 cartas muy específicas, pero una ampliación de la correspondencia con Mersenne, sobre todo. Sí, y con esa es la otros idea que más me ha convencido de las propuestas que has lanzado tú de hacer la correspondencia sobre la ciencia, la metafísica. La correspondencia con Mersenne me parecería... Claro, yo creo que allí hay un hueco que estaría importante. muy bien rellenar, ¿no? Acabar o completar. Claro, y además es que, claro, con Mersenne, que está en contacto con todo el mundo, digamos, relevante en filosofía y en ciencia, ¿no? Que es lo mismo en esta época, ¿no? Pues claro, ahí yo creo que una edición de esa correspondencia sí que mostraría muy bien, digamos, la amplitud, ¿no? O sea, el desbordamiento con respecto de la figura de Descartes, ¿no? Que es la primera modernidad. Es decir, la primera modernidad no es Descartes, ni la metafísica de Descartes, ni el giro esta especie de revolución copernicana, ¿no? de conversión de la metafísica en teoría del conocimiento que lleva a cabo, que es lo que dice Hegel, ¿no? Que por eso es moderno Descartes. Yo creo que no puede ser, si no, entonces Spinoza no es un filósofo moderno. O sea, Spinoza recusa la operación cartesiana y comienza la ética escribiendo un dedeo. Y solamente una vez escrito un dedeo, ¿no? Se ocupa de la mente del hombre. Y no al revés, que es lo que haría Descartes, ¿no? Escribir primero un demente, ¿no? Y después un dedeo, si acaso. Claro. Si tiene razón Hegel, entonces, ¿qué tenemos que decir? Que Spinoza no es moderno. O que él lo que dice es que es un continuador, ¿no? Un profundizador. Esto es el máximo elogio que se le ocurre. Un profundizador de la filosofía cartesiana. Pues yo creo que, vamos, a mí particularmente esto me interesaría mucho discutirlo, claro, y hacer algo, o sea, entrar a fondo en esta cuestión. Y para eso la correspondencia con Mersenne sería pues un elemento clave, claro. Un elemento clave. Y la correspondencia con Isabel de Bohemia también, por supuesto. No solo con Descartes, sino con Leibniz, con los cuáqueros, o sea, es que no hay un corresponsal de la agudeza y de la profundidad de Isabel de Bohemia, por lo menos que yo haya leído. O sea, nadie es capaz de poner a Descartes en la situación a la que le empuja Isabel de Bohemia. Y le empuja a hacer una cosa que es absolutamente sorprendente en un filósofo sistemático como Descartes. Refugiarse en una especie de vago sentido común, ¿no? Según el cual, pues, el cuerpo y el alma son cosas distintas y el alma es capaz de determinar al cuerpo, pero no sabemos cómo y además mejor no indagar mucho porque hay que dedicar pocas horas al año a la metafísica. Bueno, pues esto no lo hace ni Hobbes. Bueno, es que no logra esto ni Hobbes, ni Gassendi, ni Mersenne, ni Meslan, ni Morus. Lo hace Isabel de Bohemia, con una educación absolutamente exquisita. A todo hay que decirlo. Descartes y sus corresponsales son, Regius, por ejemplo, son muy volcánicos, ¿no? Muy de tener un pronto, ¿no? Y mandarse a freír espárragos, ¿no? A las primeras de cambio. Isabel de Bohemia no, es que es otra cosa. Yo diría es que es otro nivel. Isabel de Bohemia es al margen de todo, ¿no? Isabel de Bohemia realmente es una gran filósofa. Una gran filósofa que es capaz de poner en un apuro a Descartes. Sí, totalmente de acuerdo. Y así lo reconoce, de hecho, el propio Descartes. Hay una carta que está en Adam Tanneguy,
en el volumen quinto de Chanut a Elisabeth, que es del año 50, que es tras la muerte de Descartes, y en el que Chanut le pide permiso a Elisabeth para publicar la correspondencia, para, bueno, divulgar la correspondencia. Y el argumento que le da, uno de los argumentos que le da, es que Descartes la consideraba, dice que sus cartas estaban llenas de luz, ¿no? ¿No? Llenas de luz, dice. Sí, sí. Y que sería muy glorioso que pudiesen ser examinadas. Pues claro que sí. A lo que Elisabeth se niega. Es decir, Elisabeth nunca quiso que esas cartas fuesen divulgadas. Lo que pasa es que el propio Descartes fue el primero que las hizo circular a Cristina de Suecia. Entonces, a Cristina de Suecia, al propio Chanut, Claro, entonces es muy curioso esta visión. O sea, ya era reconocida Elisabeth como una interlocutora brillante, ¿no? No, y además... Sí, no, perdón. Adelante, Pedro, disculpa. No, que simplemente que yo diría que una interlocutora más que brillante, o sea, tanto o más que el propio Descartes. O sea, que es una lástima que no dispongamos de textos que no sean cartas de Isabel de Bohemia. Pues yo animo a Elena, ¿no? a que haga una edición de la correspondencia, una edición completa de la correspondencia de Isabel de Bohemia, porque desde luego yo desconozco las cartas que escribe a los cuáqueros, a Leibniz, yo lo desconozco. Bueno, a Leibniz las conozco, pero a los cuáqueros, pero desde luego si se parecen un poco, aunque sea un poco, a las cartas que intercambia con Descartes, pues hay un filón, es que hay un filón. Es decir, es que lo digo totalmente en serio, que la intervención, el entrecruzamiento de las vidas teóricas, ¿no? De Isabel de Bohemia con Descartes realmente abren una nueva etapa para la filosofía de la primera modernidad. Sin este entrecruzamiento no existiría el Tratado de las Pasiones del Alma. Es que es así, tan decisivo como es. Y esto en un nivel que no es teórico. En un nivel teórico, las objeciones que le hace Isabel de Bohemia son objeciones que, filosóficamente explotadas, van a ser la raíz de los sistemas, bueno, esto quizá es mucho, pero de Spinoza, de Leibniz, de los grandes postcartesianos. Pues, ¿cómo es posible? Es que no nos puede caber, o sea, que es una labor esencial dar a conocer y difundir los textos de la princesa palatina. Es una labor que yo no sé cómo no está ya desde hace... Bueno, no sé, en fin. Elena, perdona que te... No, es simplemente recordar cómo en los principios de la filosofía, la carta que hace las veces de prólogo, en ella Descartes reconoce expresamente que quien mejor ha comprendido su pensamiento es Isabel de Bohemia, ¿no? Que también realmente la talla intelectual de ella tenía que ser tan grande, ¿no? Y bueno, y también hay que decirlo, la generosidad de Descartes también importante para hacer esa concesión, ¿no? Y lo que pasa es que yo un poco, como he dicho, que es lo que a mí siempre me ha interesado más, es que Descartes no acaba nunca de contestarle, ¿no? Y realmente yo pienso que, esto ya es muy exagerado, ¿no? Pero casi en ese diálogo no resuelto, casi podemos ver una historia de lo que será la modernidad, ¿no? Incluso la filosofía posterior, porque lo que Isabel de Bohemia le está diciendo todo el rato es que, bueno, pues la parte epistemológica de su filosofía está muy bien resuelta, que realmente ese dualismo es el que está a la altura de la nueva ciencia, es el que realmente nos permite pensar ese sujeto epistemológico que, digamos, que la época necesita, pero claro, es que deja a Descartes sin recursos conceptuales para pensar al ser humano desde otro punto de vista.
Claro, Pero es que no hay esto... conceptos ya, porque claro, tiene que volver anacrónicamente a esas imágenes ilemórficas, ¿no? Lo cual, bueno, pues de alguna manera deja ese mundo de la vida entregado a lo irracional. Claro, Sí, es sí. que no hay. Si entendemos que la filosofía se acomoda a ese nuevo lenguaje, ¿no? Epistemológico que va generando Descartes, bueno, pues realmente es que el mundo de la vida se queda sin un lenguaje propio. Por eso, bueno, pues lo tiene que volver a entregar a ese mundo de la vida, ¿no? A ese mundo absolutamente cotidiano, ¿no? Bueno, y luego buena parte de la filosofía posterior intentará ver cómo volvemos a pensar al ser humano después de ese dualismo, porque claro, realmente la imagen potente que ofrece Descartes es la imagen del dualismo, ¿no? Es ese sujeto pensante, ¿no? Esa res cogitans la que realmente hace fortuna, ¿no? La que realmente, bueno, pues ofrece un concepto filosófico a la altura de la época que tiene recorrido, pero claro, genera un problema tremendo, ¿no? Porque no deja abiertas las puertas para conceptualizar al ser Sí, sí. humano, ¿no? De la moral. De ahí, bueno, pues podríamos casi decir, ¿no? Como Avant la lettre, en ese diálogo ya incluso se anticipan irracionalismos posteriores. Porque claro, ¿cómo vamos a abordar el mundo de la vida desde un lenguaje filosófico que está tan acoplado al lenguaje de la ciencia, ¿no? Bueno, pues hace falta al final vías expresivas que se salen, ¿no? de ese lenguaje filosófico científico. Entonces, bueno, pues realmente ese contexto polémico es muy, muy interesante. Sí, por eso decía yo que ese intercambio, que esa correspondencia, es decir, no es que deje sin palabras Isabel de Bohemia a Descartes, es que apunta a algo para lo que la filosofía de Descartes no tiene, digamos, elementos conceptuales para solucionar o para responder. Apunta a algo tan importante como esto. Y bien, en este sentido decía yo que el encuentro entre Isabel de Bohemia y Descartes es tan decisivo que ese encuentro va a definir o va a posibilitar el posterior desarrollo de la filosofía moderna, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. Es decir, que en ese intercambio se están apuntando ideas y se están apuntando, digamos, se están señalando aspectos de algo tan decisivo como es la reflexión sobre las pasiones o la reflexión sobre la interacción de alma y cuerpo, de lo extenso y lo pensante, que van a constituir, digamos, la columna vertebral de la reflexión filosófica posterior. Claro, esto Descartes no lo sistematiza porque no, yo diría, y no es una crítica, digamos, feroz a Descartes, pero no está en condiciones de hacerlo porque no se ha dotado de los conceptos y de las categorías precisamente para no poder pensar eso. Pero es que luego vendrán Spinoza, Leibniz, Hobbes, Malebranche, y se harán cargo de ese problema conociendo o desconociendo el intercambio con Isabel de Bohemia, ¿no? Y eso es lo que dará un cuerpo a la filosofía moderna postcartesiana. Por eso decía que realmente abre esta correspondencia y el texto a que da lugar esta correspondencia abre una nueva etapa. Y abre una nueva etapa en la que ha quedado demostrado en esta correspondencia, una nueva etapa en la que Descartes, con los conceptos y el sistema que él forja, no tiene mucho que decir. Es decir, que esta idea nos permitiría, ¿no?, digamos, ser más rigurosos, ser más precisos y subdividir la época moderna del pensamiento, ¿no?, en función de conceptos, de categorías, de problemas, ¿no?, digamos, que van ocupando, digamos, el primer plano, ¿no?, del debate filosófico. Y ahí es esencial Isabel de Bohemia. Absolutamente. Bueno, la verdad es que
muy interesante todo lo que decíais y casi nos vamos con tareas, ¿no? Sobre todo para Elena, por lo que hace en fin, contribuir a divulgar, dar a conocer una figura como la de Isabel de Bohemia. Si os parece, vamos cerrando la sesión, que creo que ha sido muy, muy productiva. Se han señalado ideas clave, no solo en relación con el contenido de las cartas, sino también con algo que ha sobrevolado y que ha estado presente al comienzo y al final de la sesión, ¿no? Que es, digamos, esa brecha que se presenta, que emerge en la correspondencia, especialmente entre Isabel, entre la princesa y Descartes, digamos, esa brecha dentro de la modernidad entre diferentes figuras, diferentes modalidades, diferentes ejercicios de la razón en la modernidad, y yo me atrevería a decir también diferentes fuentes conceptuales, ¿no? Porque en realidad las fuentes conceptuales cartesianas, en fin, siguen siendo también muy suarecianas, ¿no? Como separar la figura de Descartes de los escritos, los manuales conimbricenses, ¿no? De esos discípulos más o menos directos, ¿no? de Suárez, que le llegan a él y que seguramente, tomando la palabra de Elena y de Pedro hace un rato, seguramente son impotentes, ¿no? Ese armazón conceptual es impotente para rodear la vida, el cuerpo, el dolor y tantas experiencias de carácter afectivo con las que luego se muestra, digamos, muy, muy franco, muy honesto, con el precio que eso conlleva a alguien como Spinoza, ¿no? Es decir, no dejo de ver a la luz de la interpretación y de la profundización en el alcance polémico de estas cartas, no dejo de encontrar pues ese choque de trenes, ¿no? En realidad, entre ejercicios de la razón, de la racionalidad que son Descartes y Spinoza, ¿no? Por supuesto también Hobbes, especialmente si dirigimos la mirada al ámbito político y a la construcción política, pero si nos ceñimos a digamos, la voluntad metodológica, el planteamiento de partida de lo que debe ser pensar por primera vez, pensar de una manera total y de una manera cabal lo que somos, lo que es el mundo, ahí creo que bueno, no digo nada nuevo, ¿no? Descartes y Spinoza pues nos señalan una disyuntiva en la que seguramente también encontramos resonancias actuales, ¿no? No nos hemos desprendido del todo de esa disyuntiva y la seguimos viendo muy presente en ciertos planteamientos de lo que nos pasa hoy en día, ¿no? De las dificultades para comunicarnos, las dificultades para crear o generar una acción colectiva y las dificultades para construir comunidad, ¿no? A lo que se refería antes Pedro. En fin, no quería cerrar ni detener la grabación, pues sin dejar de daros las gracias a los ponentes, a Pedro, por supuesto, por habernos dado este motivo tan estupendo para realizar esta actividad. Y bueno, espero que vengan otras más, precisamente por tu dilatado trabajo de traductor. Ahí tenemos también una versión estupenda de la Ética de Spinoza, así que, en fin, no digo nada, pero invito a que sigamos encontrándonos pues para pasar buenos ratos como estos, ¿no?